Al prepararse para un viaje de negocios, el esposo anunció que esta vez empacaría él mismo. Su esposa se sorprendió un poco, y luego se fijó en lo que él metía en la maleta. Haciendo como que no había visto nada, colocó un micrófono espía en el bolsillo de su saco. Al ver que su viaje de negocios transcurría en un hotel de lujo, la mujer reservó la habitación de al lado. «¿Este viaje de negocios lo vas a recordar toda tu vida, mi amor?» Mariana Valdez se había casado hace 7 años por un amor inmenso. Su esposo, Antonio Pascual, era 3 años menor que ella y en ese momento se sentía perdido en la vida. No tenía un trabajo estable, y ella lo apoyaba en todo. Antonio desempeñaba a la perfección el papel de esposo atento mientras le resultara conveniente, y Mariana creía sinceramente en algo que, en realidad, no existía. Mariana siempre se había enorgullecido de saber mantener la compostura. En el departamento comercial de una gran empresa de logística, la respetaban por su carácter firme, por su habilidad para tomar decisiones rápidamente y sin emociones innecesarias. Podía poner en su lugar a un subordinado insolente con una sola mirada. Podía defender los intereses de su equipo frente al director. Podía trabajar 14 horas al día si la situación lo requería. Pero esa mañana, sentada en su escritorio y mirando el monitor de la computadora, no podía concentrarse en las cifras del informe. Las líneas se volvían borrosas, las letras se mezclaban, y en su cabeza daba vueltas un único pensamiento: algo no andaba bien. Intentó volver al trabajo, pero sus dedos se quedaron paralizados sobre el teclado. Ayer por la noche, Antonio había llegado tarde otra vez, sin explicaciones, sin disculpas. Simplemente se desvistió en silencio. Se duchó y se acostó, dándole la espalda a la pared. Y antier ni siquiera contestó sus llamadas hasta la medianoche. Luego le envió un mensaje corto: «Todo bien, se me hizo tarde». Y eso fue todo. Antes, siempre llamaba, siempre avisaba, siempre se interesaba por cómo le había ido. «Oye, amiga, ¿y esa cara?» Mariana se sobresaltó y levantó la vista. Karina estaba de pie junto a su escritorio, con 2 tazas de café en las manos. Su rostro expresaba una preocupación genuina. «Nada», respondió Mariana automáticamente, pero su voz sonó poco convincente, incluso para ella misma. «Ay, por favor». Karina dejó una taza frente a Mariana y se sentó en el borde del escritorio. «¿Cuántos años llevamos de amigas? Veo perfectamente que algo te pasa. Ayer en la junta te desconectaste por completo cuando don Sergio Ramírez hablaba de los nuevos contratos». Mariana suspiró y se reclinó en el respaldo de la silla. Karina tenía razón. Eran amigas desde la universidad. ¿Habían entrado juntas a esta empresa? Habían crecido juntas en sus carreras. Si había alguien en quien podía confiar, era Karina. No sé, se pasó una mano por la cara. «Es que Antonio ha estado muy raro últimamente. Llega tarde, no contesta las llamadas. Intento hablar con él y me evade. Dice que todo está bien, que es solo mucho trabajo». «¿Mucho trabajo?» Karina arqueó una ceja con escepticismo. «¿Antonio?» «Exacto», rió Mariana nerviosamente. «Él es gerente en esa pequeña empresa. Ni siquiera suelen tener temporadas de mucho trabajo. No sé, es como si me ocultara algo». Karina guardó silencio. Dio un sorbo a su café y luego preguntó con cautela si no tendría a alguien más. Mariana sintió que todo se le encogía por dentro. Lo había pensado. Claro que lo había pensado. Pero escucharlo en voz alta era completamente diferente. «No sé», bajó la mirada a sus manos. «No parece haber nada sospechoso. No esconde su celular. No huele a perfume de otra mujer. Dios mío, ¿será que me estoy volviendo loca? ¿Será que me estoy inventando todo esto?» Su amiga Karina se inclinó hacia ella, bajando la voz. «¿Y ya le revisaste el celular?» Mariana levantó la cabeza bruscamente. «No, eso es muy bajo. Yo no soy capaz de hacer algo así. Llevamos 7 años juntos. Confiamos el uno en el otro. Si empiezo a hurgar en su celular, ¿qué quedará de nuestra relación?» «Ay, amiga». Karina negó con la cabeza. «¿De qué moralidad podemos hablar cuando te está pasando esto? Tú misma ves que se comporta de forma extraña. Sientes que algo no está bien. ¿Y qué piensas hacer? ¿Solo esperar a que todo se resuelva solo? ¿Y qué hago?» En la voz de Mariana se traslució la desesperación. «¿Lo someto a un interrogatorio? ¿Contrato a un detective privado? ¿Le reviso los bolsillos y le huelo las camisas? No quiero convertirme en una paranoica». «No eres una paranoica», dijo Karina con firmeza. «Eres una mujer normal que nota cambios en el comportamiento de su esposo. Y es mejor saber la verdad ahora que lamentar después haber hecho la vista gorda». Mariana quiso replicar, pero en ese momento entró al departamento don Sergio Ramírez, su director, y Karina tuvo que bajarse del escritorio y volver a su lugar. El resto del día, Mariana intentó concentrarse en el trabajo,
Pero sus pensamientos volvían constantemente a Antonio, a su mirada ausente, a sus respuestas cortas, a la forma en que ahora la besaba al despedirse, rápido, formal, como si cumpliera con una obligación. Recordó cómo había empezado todo 7 años atrás. Antonio estaba completamente desorientado entonces, acababa de dejar otro trabajo y no sabía qué hacer con su vida. Ella se enamoró de él a primera vista, de su sonrisa, de su dulzura, de su forma de escuchar. Lo apoyó, creyó en él, lo ayudó a encontrar un nuevo rumbo. Y él era tan atento, tan cariñoso. Le llevaba café a la cama, la besaba en la coronilla, le decía que era lo mejor que le había pasado en la vida. ¿Cuándo había cambiado todo? Señora Mariana, ¿me escucha? Se sobresaltó. Frente a su escritorio estaba Ignacio, de contabilidad, con una carpeta de documentos en las manos. Disculpe, ¿qué? Parpadeó, intentando enfocar la mirada. Le preguntaba si ya revisó el acta de conciliación del contrato con Nortelog. Hay una discrepancia en los montos. ¿Ah? Sí, claro. Tomó la carpeta mecánicamente. Lo reviso y le doy una respuesta antes de que acabe el día. Ignacio asintió y se fue, mientras Mariana volvía a mirar los documentos sin verlos. Las palabras de Karina no la dejaban en paz. ¿Y si tenía razón? ¿Y si simplemente revisaba el celular y se tranquilizaba? Si no había nada, se olvidaría de esas estúpidas sospechas. ¿Y si lo había? No quería ni pensar en lo que pasaría si encontraba algo. Por la noche, de camino a casa, Mariana tomó el celular varias veces para llamar a Antonio, pero siempre se detenía. ¿De qué iba a hablar con él? ¿Qué le diría? ¿Me estás engañando? ¿Así? ¿De frente? No. Era una tontería. Necesitaba hechos, no suposiciones. Cuando abrió la puerta del departamento, Antonio ya estaba en casa. Estaba sentado en el sofá con la laptop sobre las rodillas, tecleando algo con concentración. «Hola», dijo Mariana, quitándose los zapatos. «Hola». Ni siquiera levantó la cabeza. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Normal». Entró en la cocina y empezó a preparar la cena. Antonio no se despegó de la laptop. Antes, siempre iba a la cocina, la abrazaba por la espalda, le besaba el cuello, le contaba algo divertido de su día. Ahora, silencio. Solo el tecleo de las teclas desde la sala. Cenaron en silencio. Mariana intentó varias veces iniciar una conversación, pero solo obtenía respuestas monosilábicas. Después de la cena, Antonio volvió a su laptop, mientras ella limpiaba la cocina y se iba al cuarto. Se sentó en la cama, tomó un libro, pero no podía leer. Las letras se desenfocaban ante sus ojos. «Voy a ducharme», dijo Antonio, asomándose al dormitorio. Mariana asintió. Escuchó cómo se cerraba la puerta del baño, cómo empezaba a correr el agua. Y entonces su mirada se posó en el buró, donde estaba el celular de Antonio. Lo había olvidado. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Conocía la contraseña, la fecha de su boda. Antonio nunca se la había ocultado. Su mano se extendió sola hacia el teléfono. «No», se dijo. «Esto está mal. Es bajo. No voy a hacerlo». Pero su mano ya sostenía el celular. Le temblaban los dedos mientras introducía la contraseña. La pantalla se desbloqueó. Abrió los mensajes, recorrió con la vista los chats recientes, conversaciones con colegas, con algunos amigos que no conocía. Nada sospechoso. Abrió varios diálogos al azar, hojeando rápidamente los mensajes. Asuntos de trabajo, discusiones sobre partidos de fútbol, memes. Nada, absolutamente nada. Revisó las llamadas, los mismos nombres, ningún número extraño. La galería, fotos de sus viajes juntos, algunas selfies, paisajes. El correo, correspondencia de trabajo, publicidad, notificaciones. El agua en el baño seguía corriendo. Tenía un par de minutos más. Mariana abrió la aplicación de mensajería. Luego las redes sociales. Lo mismo en todas partes. Conversaciones normales, sin el menor indicio de algo sospechoso. Volvió a dejar el celular en el buró y exhaló. Le temblaban las manos, y por dentro sentía una vergüenza que la quemaba. Acababa de violar la confianza, de revisar el celular de su esposo como una tonta celosa, y no había encontrado nada. Quizá de verdad se estaba volviendo loca. Quizá Antonio simplemente estaba cansado, con mucho trabajo, estrés. Quizá se había inventado un problema donde no lo había. La puerta del baño se abrió y Antonio salió solo con unos pantalones deportivos, secándose el pelo con una toalla. «¿Por qué no estás dormida?», preguntó, mirándola. «Estoy leyendo», mintió Mariana, señalando el libro que yacía a su lado. «Ah, bien», se acostó en su lado de la cama, dándole la espalda. «Buenas noches», susurró ella. Pero no pudo dormir. Se quedó en la oscuridad, escuchando su respiración y pensando que el hecho de que no hubiera nada en el celular no significaba que no hubiera nada en absoluto.
y las palabras de Karina resonaban en su cabeza una y otra vez. Es mejor saber la verdad ahora que lamentar después haber hecho la vista gorda. La mañana comenzó con Mariana despertando antes de que sonara el despertador. Se quedó acostada, mirando el techo y analizando la noche anterior. Revisar el celular no había servido de nada, pero la ansiedad no había desaparecido. Seguía sintiendo que algo no estaba bien. A su lado, Antonio respiraba de manera regular y tranquila, y ella giró la cabeza para mirarlo. Dormido. Parecía tan pacífico, tan familiar. El mismo Antonio del que se había enamorado 7 años atrás. Quizá de verdad se estaba inventando problemas. Se levantó, se duchó, se vistió y preparó el desayuno. Antonio apareció en la cocina, ya vestido, peinado, con el celular en la mano. «Buenos días», dijo Mariana, sirviendo café en las tazas. «Buenos», tomó una taza y dio un sorbo sin apartar la vista de la pantalla del celular. «¿Algo interesante?», preguntó ella, señalando el teléfono. «Trabajo», respondió él secamente y guardó el celular en el bolsillo. «Tengo que irme. Junta a las 9». Le dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió a la puerta. «Antonio», lo llamó Mariana. «Sí», se dio la vuelta. Quería preguntarle algo importante. Quería mirarlo a los ojos y entender qué estaba pasando. Pero en lugar de eso, solo sonrió. «Nada. Que tengas un buen día». «Igualmente», asintió y salió. Mariana se terminó su café, sintiendo como una extraña inquietud crecía en su interior. Se vistió, tomó su bolso y se fue al trabajo. Durante todo el camino, repasó en su mente la conversación del día anterior con Karina. Quizá su amiga tenía razón. Quizá revisar el celular no era suficiente. En la oficina, apenas se había sentado en su escritorio cuando Karina apareció con 2 vasos de latte. «Buenos días, amiga». Dejó un vaso frente a Mariana y se sentó enfrente. «¿Cómo estás? Te ves mejor que ayer». «Oye, Karina», Mariana se inclinó, bajando la voz. «Al final sí revisé el celular de Antonio». Karina arqueó las cejas, y no encontré nada sospechoso. Mariana sonrió, sintiendo un alivio. Incluso su lista de contactos está limpia. Ni un contacto raro, ni conversaciones sospechosas, puros correos del trabajo, mensajes de amigos, todo normal. Karina tomó un sorbo de café y negó con la cabeza. «¿De verdad crees que se iba a exponer así?». Le dio una palmada en el hombro a Mariana. «Ay, amiga, qué ingenua eres». Mariana frunció el ceño. «Pero si tú misma me dijiste que le revisara el celular», miró a Karina con sorpresa. «¿Lo revisé? No encontré nada. Eso significa que de verdad me estaba imaginando cosas». «Amiga, piensa con la cabeza». Karina se acercó más. Si una persona esconde algo, no va a guardar las pruebas en su celular. Borrará la conversación, creará una segunda cuenta, comprará otro chip. Los hombres no son tan tontos como a veces pensamos, sobre todo si tienen algo que ocultar. Mariana sintió como la alegría por el hallazgo de ayer, o más bien, por la falta de él, comenzaba a desvanecerse. «Entonces, ¿quieres decir qué?» «Quiero decir que si no encontraste nada, no significa que debas bajar la guardia», dijo Karina con firmeza. «Al contrario, si una persona borra sus huellas con tanto cuidado, significa que tiene algo que ocultar. ¿Crees que no debería relajarme?» «No deberías». Karina negó con la cabeza. «Mira, no quiero asustarte, pero es mejor prevenir. Tú misma dijiste que se comporta de forma extraña. Llega tarde, no contesta las llamadas. Eso no es normal en su relación. Antes no era así». Mariana se reclinó en la silla, sintiendo como la ansiedad volvía a oprimirle el pecho. Karina tenía razón. Un celular limpio no significaba nada. «¿Y qué sugieres?», preguntó en voz baja. «Síguele la pista», dijo Karina sin más. «Un día. Averigua a dónde va, con quién se reúne. Si de verdad no hay nada, te tranquilizarás y te olvidarás de esto. ¿Y si sí hay algo?». Hizo una pausa. «Al menos sabrás la verdad». Mariana guardó silencio, sopesando sus palabras. Seguir a su propio esposo sonaba absurdo, paranoico, desesperado. Pero revisar su celular también le había parecido absurdo, y aún así lo había hecho. ¿Y si Karina tenía razón? ¿Si Antonio de verdad estaba ocultando algo? Ella debía saberlo. «Está bien», dijo finalmente. «Hoy pediré salir antes y veré qué hace después del trabajo». «Así se habla», asintió Karina con aprobación. «Y lo más importante, no dejes que se dé cuenta de que sospechas algo. Compórtate como siempre». Todo el día Mariana trabajó en piloto automático. Se reunió con clientes, firmó contratos, dirigió juntas, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Estaba elaborando un plan. A las 5, fue a la oficina de don Sergio Ramírez. «¿Me permite un minuto?». «Claro, señora Mariana».
Dejó sus papeles y la miró por encima de las gafas. Necesito irme temprano hoy. Asuntos personales, intentó hablar con seguridad. ¿Pasó algo? Frunció el ceño. No. Todo en orden. Solo algo urgente que debo resolver. ¿Mañana estaré aquí a primera hora? Lo prometo, sonrió. Está bien, asintió él. Váyase. Solo no se olvide del informe de Northlog. Lo necesito para mañana en la mañana. Estará listo, le aseguró Mariana y salió de la oficina. Recogió rápidamente sus cosas, se despidió de Karina con la mirada. Ella le guiñó un ojo y le levantó el pulgar, y salió de la oficina. Se subió a su auto, encendió el motor. Le temblaban ligeramente las manos al salir del estacionamiento. Era una sensación extraña, una mezcla de determinación y vergüenza. Iba a seguir a su esposo. Estaba mal, pero no podía detenerse. En el camino, encendió el navegador, aunque se sabía la ruta de memoria. La oficina de Antonio estaba en un pequeño centro de negocios no muy lejos del centro de la ciudad. Había ido un par de veces, cuando se encontraban después del trabajo. Mariana estacionó en una calle aledaña, desde donde se veía bien el estacionamiento del centro de negocio. Miró su reloj, 5:45 de la tarde. Sacó su teléfono y marcó el número de Antonio. Necesitaba asegurarse de que estuviera allí, que no se hubiera ido antes. Sonaba el timbre. 1, 2, 3. Bueno, escuchó finalmente su voz. Sonaba tranquilo, incluso un poco irritado. Hola, mi amor. Mariana trató de hablar con ligereza, de forma casual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?, respondió él secamente. Escuchaba voces de fondo, el sonido de una puerta cerrándose. Voy a una junta importante. Te llamo más tarde. Claro. Por supuesto. Tragó saliva. No te interrumpo. Adiós. Colgó la llamada sin siquiera despedirse. Mariana dejó el teléfono sobre sus rodillas y exhaló. Una junta importante a las 6 de la tarde. Era extraño. Antonio nunca tenía juntas por la tarde. Ahora veremos a qué tipo de junta vas, murmuró para sí misma. 10 minutos después, vio un sedán gris familiar. El auto de Antonio. Salió del estacionamiento y se dirigió hacia el centro. Mariana esperó unos segundos y lo siguió, manteniendo una distancia de 2 autos. El corazón le latía tan fuerte que temía no poder concentrarse en el camino. Era absurdo seguir a su propio esposo, como en una serie de detective, pero no podía parar. Antonio conducía con seguridad, sin prisa, respetando todas las reglas. Pasaron varias cuadras, cruzaron el centro. Mariana frunció el ceño. ¿A dónde se dirigía? Claramente no era el camino a casa. Giraron en una avenida principal, luego otra vez, y de repente Antonio frenó bruscamente en un semáforo. Mariana apenas alcanzó a pisar el freno para no chocar con el auto de adelante. Le sudaban las manos, el corazón le martilleaba en el pecho. Luz verde. Los autos avanzaron. Antonio giró a la derecha y un minuto después se estacionó junto a un pequeño parque de la ciudad. Mariana frenó a unos metros de él, observando. Antonio salió del auto, miró a su alrededor y se dirigió al parque. Caminaba rápido, con confianza, claramente sabía a dónde iba. ¿Y esto qué es?, murmuró Mariana, observándolo. Esperó unos segundos, luego salió del auto y lo siguió con cautela. El parque era pequeño, con senderos bien cuidados y banca. A esa hora del día no había mucha gente. Algunas mamás con carriolas, una pareja de ancianos en una banca, un corredor con audífonos que pasaba trotando. Mariana se mantuvo a distancia, escondiéndose detrás de los árboles, sintiéndose la protagonista de una mala película de espías. Pero la curiosidad era más fuerte que la vergüenza. Antonio llegó al extremo más alejado del parque, donde había un pirul alto, y se detuvo. Mariana se escondió detrás de unos arbustos, observando. Su esposo sacó el teléfono, miró la pantalla, luego lo guardó y miró a su alrededor. Claramente esperaba a alguien. Un minuto después, se le acercó un hombre, alto, de unos 40 años, con un saco oscuro y jeans. El rostro le pareció vagamente familiar a Mariana, pero no podía recordar de dónde. Antonio lo saludó con un breve asentimiento de cabeza. No se abrazaron, no se dieron la mano. Claramente era una reunión de negocio. Mariana sacó su teléfono, activó la cámara y comenzó a grabar. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantener el teléfono firme. El sonido de la grabación no llegaba hasta ella. Estaban demasiado lejos. Y entonces se acercó un poco más. Antonio sacó del bolsillo interior de su saco una carpeta delgada con papeles y se la entregó al desconocido. El hombre tomó la carpeta, hojeó rápidamente el contenido y asintió con aire satisfecho. Aquí está todo lo que ayudará a hundir a tu jefe. La voz del desconocido se escuchaba claramente en el silencio del parque. Mariana se quedó helada. ¿Qué? ¿Hundir a su jefe? ¿De qué estaban hablando? Todavía no, respondió Antonio, y su voz sonaba tranquila, profesional. No tan rápido.
Necesito tiempo para reunir lo demás, documentos financieros, contratos, correspondencia interna. El resto estará la próxima semana. Espero que no estés perdiendo el tiempo a propósito, dijo el hombre, entrecerrando los ojos. Necesitamos esa información lo antes posible. Entiendo, asintió Antonio. Pero si agarro todo de una vez, será demasiado obvio. Hay que actuar con cuidado. Don Maximiliano Ferreiro no es tonto. Sospechará algo de inmediato. Don Maximiliano Ferreiro. Mariana conocía ese nombre. Era el jefe de Antonio, el director de esa pequeña empresa donde trabajaba. ¿Qué estaba pasando? Antonio estaba filtrando información sobre su jefe. Entonces recibirás el resto del dinero cuando traigas toda la información, sonrió el hombre, guardando la carpeta en su bolsillo interior. 50.000 pesos son una buena lana. Espero que entiendas que ya es demasiado tarde para echarse para atrás. Ya estás en el juego. Lo entiendo, respondió Antonio secamente. Excelente. Entonces espero tu llamada la próxima semana. Y recuerda, ni una palabra a nadie. Si algo sale mal, tendrás que responder no solo ante mí. El hombre le dio una palmada en el hombro a Antonio y se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la salida del parque. Mariana se escondió rápidamente detrás de un árbol, dejándolo pasar. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escuchar los latidos. Pero el hombre pasó de largo, sin prestar atención a nada, y desapareció tras una curva. Mariana se asomó con cautela. Antonio seguía de pie bajo el árbol, mirando a lo lejos. Su rostro estaba tenso, preocupado. Sacó el teléfono, marcó algo, luego lo guardó y se dirigió de regreso a la salida. Mariana se apretó contra el árbol, conteniendo la respiración. Antonio pasó a pocos metros de ella y tuvo miedo de moverse. Solo cuando él se perdió de vista, exhaló y miró su teléfono. La grabación seguía en curso. La detuvo y la revisó. El vídeo no era perfecto. La filmación se hizo desde lejos. La imagen temblaba un poco, pero el audio se había grabado con claridad. Toda la conversación, cada palabra. Mariana estaba en shock. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Antonio, su esposo, el hombre que amaba, en quien confiaba, a quien había apoyado todos estos años, estaba metido en un fraude. Estaba filtrando información sobre su empresa a unas personas, por dinero. Estaba de pie en medio del parque, incapaz de moverse, sintiendo como todo se le revolvía por dentro. Era peor que una infidelidad. Era una traición a otro nivel. Ni siquiera podía imaginar que su esposo fuera capaz de algo así. Capaz de traicionar a alguien, de engañar, de venderse. Por 50.000 pesos, por unos miserables 50.000 pesos. Las lágrimas le subieron a la garganta, pero las contuvo. No ahora, no aquí. Tenía que controlarse. Tenía que pensar qué hacer a continuación. ¿Contarle al jefe de Antonio? ¿Ir a la policía? ¿O simplemente irse, empacar sus cosas e irse sin mirar atrás? No, no podía simplemente irse así. Tenía que entender qué estaba pasando. Tenía que llegar al fondo de la verdad. De toda la verdad. Mariana caminó lentamente hacia la salida del parque, con el teléfono en la mano. La grabación de vídeo estaba a salvo. La había guardado en la nube. Era su seguro, su as bajo la manga. No sabía qué haría con esa información, pero sabía una cosa. No le diría a Antonio lo que había visto. No ahora. Primero necesitaba entender qué más estaba ocultando. Primero necesitaba saber toda la verdad. Se subió al auto y apoyó la cabeza en el volante, cerrando los ojos. Todo lo que conocía de su vida se había derrumbado en la última media hora. Su esposo no era quien ella pensaba. Su matrimonio estaba construido sobre mentir. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Mariana conducía a casa, sujetando firmemente el volante con ambas manos. En su cabeza, una sola idea daba vueltas: debía comportarse como siempre. No mostrar nada, no decir nada. Antonio no debía sospechar que ella sabía algo, o todo se derrumbaría antes de tiempo y no descubriría toda la verdad. La grabación en el teléfono la quemaba por dentro, como una prueba que debía ocultar. Pero no podía hacer nada con ella en ese momento. Tenía que esperar, observar, reunir hechos. Cuando estacionó frente a su edificio, ya eran las 7:30. Normalmente, a esa hora Antonio ya estaba en casa. Subió al departamento, se quitó la ropa de trabajo y fue a la cocina. Necesitaba ocuparse en algo, o se volvería loca con sus pensamientos. Abrió el refrigerador, sacó ingredientes y comenzó a preparar la cena. Hoy haría su platillo favorito, pollo al horno con verduras. Sería una esposa dulce y atenta. Actuaría como si nada hubiera pasado. Mariana puso la mesa, sacó el mantel bonito que habían comprado el año anterior en sus vacaciones. Encendió velas, se puso ese vestido rojo que Antonio una vez llamó su atuendo más hermoso. Se miró en el espejo. Por fuera, parecía tranquila, pero sus ojos la delataban. Reflejaban tensión, ansiedad,
Todo va a estar bien, le susurró a su reflejo. Solo compórtate normal. 7 en punto. Antonio no estaba. Le llamó. Buzón. Largo. Interminable. Colgó. Mariana frunció el ceño y volvió a marcar. Buzón de nuevo. Colgó de nuevo. ¿Y dónde andas metido?, murmuró para sí misma, dejando el teléfono a un lado. Se sentó a la mesa, mirando las velas. La cera se deslizaba lentamente por los candelabros. La comida se enfriaba. 8 en punto. 9. Antonio seguía sin llegar. Mariana apagó las velas, guardó la comida en el refrigerador, quitó el mantel. El vestido rojo de repente le pareció ridículo, como un disfraz de payaso. Se puso ropa de casa y se acostó, sin desvestirse por completo. Se quedó en la oscuridad, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj. A las 10:30, escuchó el sonido de la cerradura al abrirse. El corazón le dio un vuelco. Cerró los ojos, fingiendo estar dormida. Pasos por el pasillo, el sonido de zapatos al quitarse. La puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. Mariana abrió los ojos y se sentó en la cama, encendiendo la lámpara de noche. «Te estuve llamando», comenzó, tratando de que su voz sonara dolida, no furiosa. «¿Y otra vez no contestabas?». Antonio se detuvo en el umbral. Se veía cansado, despeinado. «Estuve muy ocupado», respondió secamente, sin siquiera mirarla. Entró en la habitación, abrió el armario y comenzó a sacar ropa, apilándola en la cama. Camisas, pantalones, calcetines, todo metódico, profesional. ¿Vas a algún lado?, se sorprendió Mariana, observándolo. Sí. Sacó una maleta grande del armario y la puso en el suelo. Un viaje de negocios urgente. Salgo por la mañana. ¿Viaje de negocios?, se incorporó un poco más. ¿Qué viaje de negocios? No habías dicho nada. Me enteré apenas hoy. Antonio desabrochó la maleta y comenzó a colocar cuidadosamente las camisas. Don Maximiliano Ferreiro me llamó por la tarde. Necesito ir urgentemente a reunirme con unos socios. Negociación es importante. Mariana lo miraba, tratando de descifrar si mentía. Don Maximiliano Ferreiro, el mismo jefe al que planeaba hundir. ¿Por cuánto tiempo te vas?, preguntó. ¿Unos 3 días? Quizá 4. Antonio sacó calcetines y ropa interior de la cómoda. Depende de cómo vayan las negociaciones. Deja que te ayude, ofreció Mariana, comenzando a levantarse de la cama. No hace falta, dijo él bruscamente, y algo en su voz la hizo detenerse. Yo puedo solo. Descansa. Se acercó a ella, se inclinó y la besó en la mejilla. Rápido, formal, sus labios estaban fríos. Buenas noches, dijo, y volvió a la maleta. Mariana se recostó, pero siguió observándolo. Antonio empacaba con esmero, revisando cada detalle. Luego sacó del armario un saco azul oscuro, el mismo que solía usar para reuniones importantes, y lo dobló con cuidado sobre el resto de la ropa. Y de repente, Mariana notó algo extraño. Entre las camisas de vestir y los pantalones, asomaba una tela de colores vivos. Se fijó bien. Era un envoltorio, una pequeña y elegante cajita, envuelta en papel dorado con un moño. Un regalo. Mariana cerró los ojos, fingiendo que se estaba quedando dormida. Por dentro, todo se le encogió. Entonces, no era un simple viaje de negocio. Le llevaba un regalo a alguien. ¿A quién? Voy a ducharme, dijo Antonio, cerrando la cremallera de la maleta. Ella no dijo nada. Escuchó cómo salía de la habitación, cómo se cerraba la puerta del baño, cómo empezaba a correr el agua e inmediatamente se sentó en la cama. El corazón le latía con fuerza. Tenía 10 minutos, 15 como máximo. Debía actuar rápido. Mariana saltó de la cama y se acercó a su buró. Abrió el cajón superior y sacó un pequeño dispositivo que había comprado hacía unos meses en una oferta de electrónico. En ese momento pensó que sería un juguete divertido. Un micrófono espía en miniatura con rastreador GPS, capaz de transmitir sonido en un radio de 50 metros. Nunca pensó que tendría que usarlo, pero ahora era su única forma de saber la verdad. Encendió el dispositivo, comprobó la batería, llena, y se acercó con cuidado a la maleta. Mariana abrió la maleta y apartó con cuidado la ropa. Allí estaba, el saco azul oscuro. Lo tomó con delicadeza y buscó el bolsillo interior. Vacío. Metió el micrófono espía en lo más profundo del bolsillo. Se aseguró de que no se cayera y volvió a colocar el saco con cuidado en su lugar. Cerró la maleta y regresó a la cama. El agua de la ducha seguía corriendo. Aún tenía tiempo. Mariana tomó su teléfono y abrió la aplicación del dispositivo espía. El indicador verde parpadeaba, mostrando que funcionaba. Bien, ahora podría escuchar todo lo que sucediera cerca de Antonio, pero no era suficiente. Necesitaba más información. Miró el buró de Antonio. Allí estaba su teléfono. Lo había olvidado de nuevo al ir a la ducha. Tomó el teléfono y lo desbloqueó.
Abrió el navegador, el historial de búsqueda. Hotel Imperial. Un hotel de 5 estrellas en el centro de la Ciudad de México. Reservación de una suite de lujo por 3 noches. Las fechas coincidían con su viaje de negocio. Mariana sintió como la ira hervía en su interior. Entonces, no había ningún viaje de negocio. ¿No iba a ninguna negociación? Iba a un hotel de lujo. ¿Con alguien? El agua de la ducha dejó de correr. El tiempo se agotaba. Mariana abrió rápidamente el sitio web del hotel y comprobó la disponibilidad de habitaciones. La habitación contigua en el mismo piso estaba libre. La reservó rápidamente a su nombre, introdujo los datos de su tarjeta. La confirmación llegó al instante. ¿Este viaje de negocios lo vas a recordar toda tu vida? Mi amor, susurró, dejando su teléfono de vuelta en el buró. La puerta del baño se abrió. Mariana se acostó al instante y cerró los ojos, hundiendo la cara en la almohada. Escuchó cómo Antonio entraba en la habitación, cómo crujía la cama bajo su peso. Se acostó en su lado, dándole la espalda a la pared, como siempre últimamente. Buenas noches, dijo en voz baja. Mariana no respondió, fingiendo dormir. Se quedó inmóvil, escuchando su respiración. Poco a poco se fue haciendo regular, profunda. Se había dormido, pero ella permanecía con los ojos abiertos, mirando en la oscuridad. Mañana por la mañana, Antonio volaría a su viaje de negocios y ella lo seguiría. Descubriría lo que ocultaba. Descubriría toda la verdad. Y entonces decidiría qué hacer. Entonces entendería si quedaba algún fragmento de su matrimonio o si todo en lo que había creído durante esos 7 años había sido una mentira desde el principio. Mariana se despertó antes de que sonara el despertador. El sueño había sido inquieto, intermitente. Se había despertado varias veces, escuchando la respiración de Antonio a su lado. Cada vez que abría los ojos, miraba su espalda, su figura inmóvil bajo la sábana, e intentaba entender quién era ese hombre. ¿Era el mismo Antonio con el que se había casado hacía 7 años? ¿O siempre había sido así y ella simplemente no había querido verlo? Cuando sonó el despertador, Antonio se despertó de inmediato, como si no hubiera dormido nada. Se levantó rápidamente, fue al baño sin decir una palabra. Mariana se quedó acostada, escuchando los ruidos, el correr del agua, el sonido de la rasuradora eléctrica, el crujido del armario. Todo tan familiar, tan cotidiano. Como si fuera una mañana normal, como si su vida no se estuviera desmoronando. Se obligó a levantarse, se puso una bata y fue a la cocina. Tenía que actuar con normalidad, como una esposa común despidiendo a su marido que se va de viaje. Mariana sacó huevos, pan y mantequilla del refrigerador, encendió la cafetera. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba en otra cosa. Ya había revisado los vuelos. En 3 horas salía un vuelo a la capital. Le daría tiempo. Lo tenía todo planeado. Antonio salió del dormitorio, ya completamente vestido, con la maleta en la mano. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca, corbata. ¿Se veía serio? Profesional. La imagen perfecta de un gerente exitoso que va a unas negociaciones importantes. Si ella no supiera la verdad, le habría creído. El café está listo, dijo Mariana, sirviendo la bebida en las tazas. Gracias. Antonio se sentó a la mesa, dejando el teléfono junto a su plato. Desayunaron en silencio. Mariana fingía comer, pero cada bocado se le atoraba en la garganta. Observaba a Antonio de reojo. Estaba concentrado, pensativo. Varias veces revisó el teléfono. Tecleó algo. Lo dejó a un lado. ¿Estaba nervioso o simplemente planeando su viaje de negocios? ¿A qué hora sale tu vuelo?, preguntó ella, tratando de que su voz sonara natural. A las 11, respondió él, sin levantar la vista del plato. Tengo que salir en media hora para llegar a tiempo a documentar. ¿Llevas todos los documentos? Sí. ¿El cargador del celular? Sí. Mariana levantó la vista hacia ella, y en sus ojos brilló un destello de irritación. No soy un niño. Llevo todo. Ella asintió y volvió a bajar la mirada a su plato. El silencio se apoderó del aire. Pesado. Incómodo. Antes, charlaban por las mañanas, compartían sus planes para el día, se reían de cualquier tontería. Ahora, silencio. Como si un muro hubiera crecido entre ellos. Antonio terminó su café, se levantó y llevó la taza al fregadero. Ya me voy, dijo, secándose las manos con una toalla. Mariana se levantó y se acercó a él. Lo abrazó. Él le devolvió el abrazo, pero de una manera formal, sin calidez. Le besó la coronilla. Te llamo cuando aterrice, dijo, apartándose. Está bien. Ella se obligó a sonreír. Suerte en las negociaciones. Él asintió, tomó la maleta y salió.
Mariana lo siguió con la mirada, escuchando cómo se cerraba la puerta de golpe, cómo sus pasos se desvanecían en el pasillo. Luego se acercó a la ventana y observó cómo se subía al auto, cómo salía del estacionamiento. Solo cuando el auto desapareció en la esquina, exhaló. Ahora tenía tiempo. Se vistió rápidamente, preparó una pequeña maleta con ropa para un par de días. Pasaporte, dinero, cosméticos, una muda de ropa, todo lo necesario. Luego tomó el teléfono y abrió la aplicación del dispositivo espía. El indicador verde parpadeaba. El dispositivo funcionaba. Subió el volumen y escuchó un zumbido. Era el sonido del motor del auto. En la radio sonaba una música suave. Antonio iba de camino al aeropuerto. Mariana miró la hora. 9 de la mañana. Su vuelo salía a las 12. Tenía tiempo de hacer una llamada importante. Sacó su teléfono y buscó el número de Pablo en sus contactos. Pablo Serrano Campos, un amigo de la infancia, una persona en la que confiaba. Se conocían desde la escuela, estudiaron juntos, entraron juntos a la universidad. Luego la vida los llevó a ciudades diferentes, pero siempre mantuvieron el contacto. Fue Pablo quien ayudó a Antonio a conseguir trabajo 3 años atrás, cuando se quedó sin empleo una vez más. Marcó el número. Sonaba el timbre. 1, 2. ¿Mariana? La voz sorprendida de Pablo respondió casi de inmediato. ¡Qué milagro! Hola, Pablo. Trató de hablar con calma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se animó notablemente. ¿Trabajo? ¿Ajetreo? Ya sabes. ¿Y tú qué tal? Hace mucho que no hablamos. ¿Pasó algo? Mariana guardó silencio, buscando las palabras. No podía simplemente soltarlo todo. Pablo trabajaba con Antonio en la misma empresa. Eran colegas, pero ella tenía que saber la verdad. Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta? Comenzó lentamente. Va a sonar un poco raro, pero es muy importante para mí. Claro. Pregunta. La voz de Pablo se tornó más seria. ¿Qué pasa? ¿Todo bien con Antonio? No sé, admitió honestamente. Por eso te llamo. Dime, ¿sabes algo de un viaje de negocios de Antonio? Una pausa. Larga, pesada. ¿Viaje de negocios? Repitió Pablo. Y en su voz se notaba la sorpresa. ¿Qué viaje de negocios? Dijo que don Maximiliano Ferreiro lo enviaba a la capital a unas negociaciones, explicó Mariana, sintiendo como todo se le revolvía por dentro. Por 3 o 4 días. Mariana, dijo Pablo lentamente, con cautela. No hay ningún viaje de negocio. Antonio pidió ayer un permiso sin goce de sueldo. Dijo que su mamá se enfermó y que necesitaba irse urgentemente unos días. Don Maximiliano le firmó el permiso. Lo dejó ir. Pero es un permiso, no un viaje de negocio. Mariana cerró los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Su mamá enferma? Repitió. ¿Rayos? Entonces lo entendí mal. Seguro dijo lo de su mamá y yo pensé que era un viaje de negocio. Mintió. Había entendido perfectamente a Antonio. Él había dicho específicamente, viaje de negocios, negociaciones. Le había mentido. Otra vez. Mariana, ¿seguro que todo está bien? Preguntó Pablo, preocupado. Suenas rara. ¿Quieres que vaya a verte? ¿Hablamos? No. Todo bien. Intentó reír, pero sonó poco convincente. Es que seguro me confundí. ¿Ya sabes cuánto trabajo tengo ahora? Ando con la cabeza en otro lado. Si algo no está bien, dímelo, insistió Pablo. ¿Somos amigos? ¿No? Si Antonio hizo algo, todo está bien. ¿De verdad? Lo interrumpió Mariana. Oye, Pablo, ¿una pregunta más? Claro. Te voy a mandar una foto. ¿Me dices si conoces a esta persona? Ok, mándala. Mariana abrió rápidamente la galería y encontró una captura de pantalla del vídeo que había grabado ayer en el parque. Amplió la imagen del hombre con el que se reunió Antonio y se la envió a Pablo. Un segundo, dijo Pablo, y escuchó cómo miraba la pantalla. Pero sí es Román Paniagua. Es el asistente de Olegario Sandoval. ¿Quién es Sandoval? Se tensó Mariana. Nuestro principal competidor, explicó Pablo. Su empresa es más o menos del mismo perfil que la de don Maximiliano. Llevan mucho tiempo compitiendo por los mismos contratos, siempre intentando robarse cliente. Y Paniagua es la mano derecha de Sandoval. Un tipo muy desagradable, por cierto. Mariana, ¿de dónde sacaste esa foto? ¿Dónde lo viste? Ella guardó silencio, sin saber qué responder. Pablo no era tonto, ya se había dado cuenta de que algo andaba mal. Mariana, la voz de Pablo se endureció. ¿Qué está pasando? ¿Esto tiene que ver con Antonio? Yo los vi juntos por casualidad, logró decir finalmente. Ayer estaban hablando de algo. ¿De qué? No escuché, mintió. No podía contarle a Pablo sobre el vídeo. No ahora. Primero tenía que entender qué estaba pasando. Solo me pareció extraño que Antonio se reuniera con alguien de la competencia. Pablo guardó silencio unos segundos. Mariana, escúchame con atención, comenzó con un tono serio.
Si Antonio se metió con Paniagua, es una muy mala señal. Sandoval es un hombre sin escrúpulos. Está dispuesto a todo para obtener una ventaja. Ya ha intentado sobornar a nuestros empleados varias veces para conseguir información interna. Don Maximiliano lo sabe. Todos lo sabemos. Si Antonio se está reuniendo con Paniagua. No terminó la frase, pero Mariana ya lo había entendido todo. Ya veo, dijo lentamente, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas encajaban. El vídeo del parque, las palabras sobre hundir al jefe, la carpeta con documento, 50.000 pesos. Ahora todo tenía sentido. Mariana, ¿qué pasó? Pablo estaba claramente preocupado. No me estás contando todo. Si Antonio se metió en problemas, necesito saberlo. ¿Puedo ayudar? No, Pablo, todo está bien. Se obligó a hablar con calma. Creo que me puse nerviosa además. Seguro Antonio se encontró con ese Paniagua por casualidad. ¿Trabajan en el mismo sector? Pudieron haberse cruzado. Mariana, ¿de verdad? ¿Todo bien? Miró el reloj. Oye, me tengo que ir. Llego tarde a una reunión. Mil gracias por la información. Me ayudaste mucho. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora, dijo Pablo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Adiós, Pablo. Colgó la llamada y se dejó caer en el sofá, con el teléfono sobre la rodilla. Todo encajaba. Antonio estaba filtrando información a los competidores de don Maximiliano, entregándoles documentos, datos sobre contratos, sobre cliente. Por dinero, por unos miserables 50.000 pesos, estaba traicionando al hombre que le había dado trabajo, que confiaba en él. Mariana se levantó y se acercó a la ventana. Afuera era un día normal. La gente se apresuraba a ir al trabajo, los autos seguían su camino. La vida fluía, mientras su propia vida se derrumbaba. Miró la hora. 10 de la mañana. Era hora de ir al aeropuerto. Tomó su maleta, revisó sus documentos, cerró el departamento y bajó. Se subió al auto y encendió el motor. En su cabeza, una sola idea daba vueltas: descubriría la verdad. Toda la verdad, hasta el final. Y entonces decidiría qué hacer. Mariana salió a la calle, en dirección al aeropuerto. Le esperaba la capital, el Hotel Imperial y las respuestas a todas sus preguntas. Estaba lista. Ya no era la esposa ingenua que hacía la vista gorda a las mentiras. Ahora era una cazadora siguiendo un rastro. Y no se detendría hasta llegar a la verdad. El avión aterrizó en la capital puntualmente a las 3 de la tarde. Mariana estaba sentada junto a la ventanilla, apretando el teléfono en sus manos, observando cómo el avión se dirigía lentamente hacia la terminal. El corazón le latía tan fuerte que temía que sus vecinos de asiento pudieran escucharlo. Pasó todo el vuelo en tensión, repasando diferentes escenarios en su cabeza. ¿Qué vería? ¿Qué descubriría? ¿Estaba preparada para la verdad? Cuando anunciaron el desembarque, tomó rápidamente su maleta del compartimento superior y se dirigió a la salida. El aeropuerto estaba abarrotado. Multitudes de turistas, gente de negocios, personas esperando con carteles. Mariana pasó por el control de pasaportes, recogió su equipaje y pidió un taxi. El Hotel Imperial estaba en pleno centro. El trayecto duró aproximadamente 1 hora. Se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana la ciudad desconocida, y pensaba en lo que estaría sucediendo en el hotel en ese momento. Antonio ya estaba allí. ¿Con quién? Cuando el taxi llegó al hotel, Mariana se quedó paralizada por un momento. El edificio era imponente, alto, con columnas, escalones de mármol y enormes puertas de cristal. Un hotel de 5 estrellas para gente adinerada. ¿De dónde sacó Antonio el dinero para un lugar así? ¿O se lo pagaban aquellos con quienes se reunía? ¿Le pagó al conductor? Tomó su maleta y subió los escalones. Las puertas se abrieron automáticamente y se encontró en un vestíbulo inmenso. Suelos de mármol, candelabros de cristal, sofás mullidos, flores frescas en jarrones. Olía a perfume caro y a pan recién horneado. Había varias personas en el mostrador de recepción. Mariana miró a su alrededor, buscando una figura familiar, y de repente se quedó quieta. Junto a una columna lejana, cerca del bar, estaba Antonio. Llevaba la misma camisa oscura que había empacado la noche anterior y hablaba con alguien. Mariana se movió rápidamente hacia un lado, escondiéndose detrás de una ancha columna. El corazón se le fue a los pies. Junto a Antonio había una mujer, rubia, alta y esbelta, con un elegante vestido beige y tacones. Se reía, echando la cabeza hacia atrás, y Antonio le devolvía la sonrisa. Luego la rodeó con el brazo por la cintura, la atrajo hacia él y la besó en los labios. Un beso largo, tierno, sin la menor vergüenza ante los demás. Así que era esto, susurró Mariana, sintiendo como todo se rompía en su interior. Lo estaba viendo con sus propios ojos, pero aún así no podía creerlo. ¿Antonio estaba besando a otra mujer? Abrazándola, sonriéndole con esa sonrisa que una vez estuvo reservada solo para Mariana. 7 años de matrimonio, 7 años de amor,
apoyo, confianza. Y así terminaba todo. Antonio tomó a la rubia de la mano y se dirigieron hacia los elevadores. Mariana se quedó detrás de la columna, incapaz de moverse, observando cómo entraban en el elevador, cómo se cerraban las puertas. Solo cuando el elevador subió, pudo exhalar. Le temblaban las manos, sentía las piernas de gelatina, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no las dejó caer. No aquí, no ahora. Se obligó a moverse. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven recepcionista con un peinado impecable y una sonrisa profesional estaba sentada frente a una computadora. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Saludó a Mariana. Mariana Pascual, dijo ella, tratando de que su voz sonara firme. Tengo una reservación. Permítame un momento. La joven comenzó a teclear. Sí, aquí está. Suite de lujo. 3 noches. ¿Me permite su pasaporte? Por favor. Mariana le entregó el documento. La recepcionista hizo el registro rápidamente y le entregó una llave electrónica. ¿Está en el 8º piso? Habitación 812. Los elevadores están al fondo del pasillo. El desayuno se sirve de 7 a 11 en el restaurante del primer piso. Si necesita algo, llame a recepción. Que disfrute su estancia. Gracias. Mariana tomó la llave y se dirigió a los elevadores. El elevador se detuvo en el 8º piso. Las puertas se abrieron. Mariana salió a un largo pasillo alfombrado. Las habitaciones estaban a ambos lados. 809, 810, 811. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Antonio, escuchando. Silencio. Luego caminó hasta la siguiente puerta y abrió la suite. La habitación era lujosa. Una cama enorme. Una ventana panorámica con vistas a la ciudad. Minibar. Un baño con jacuzzi. Mariana arrojó su maleta en un sillón y se acercó a la pared que separaba su habitación de la de Antonio. Pegó la oreja. ¿Se oían voces ahogadas? Risas. ¿Estaban allí? Los dos. Se apartó de la pared y sacó su teléfono. Abrió la aplicación del dispositivo espía. El indicador verde estaba encendido. Activó el audio y escuchó la voz de Antonio. Clara. Cercana. Sophie. Qué hermosa estás. Tú también te ves muy guapo hoy, respondió una voz femenina, dulce y juguetona. Te extrañé tanto. Yo también. 3 semanas. Es una eternidad. Mariana cerró los ojos, escuchando su conversación. 3 semanas. Entonces, esto llevaba tiempo. No era el primer encuentro. No era una aventura casual. Era un romance. Un verdadero romance. ¿Y tu esposa no sospecha nada? Preguntó la rubia. No, rió Antonio. Está demasiado ocupada con su trabajo. ¿Le vas a contar lo nuestro? Se lo diré cuando sea el momento. Cuando reciba todo el dinero de Sandoval, consiga el trabajo con él y pueda darnos una vida decente. Por ahora, hay que esperar. Ten un poco de paciencia, mi amor. Mariana desactivó el audio. Había escuchado suficiente. Su marido no solo la engañaba. Planeaba dejarla por esa rubia. Estaba recibiendo dinero por traicionar a su jefe para comenzar una nueva vida con otra mujer. Y ella era solo un obstáculo. Un lastre incómodo del que había que deshacerse. Se sentó en la cama, sintiendo una oleada de furia. No se saldría con la suya tan fácilmente. No le permitiría irse y olvidarse de ella como si fuera un objeto viejo. No le permitiría construir su felicidad sobre su dolor. Mariana tomó el teléfono y abrió sus contactos. Encontró el número que necesitaba. Don Maximiliano Ferreiro, el jefe de Antonio. Había encontrado su número de trabajo en internet y lo había guardado. Ahora era el momento de actuar. Abrió el vídeo del parque que había grabado el día anterior. Lo revisó una vez más, asegurándose de que el audio fuera claro, de que todo se viera bien. Luego escribió un mensaje. Don Maximiliano, contácteme urgentemente por videollamada. Se lo explicaré todo. Adjuntó el vídeo y lo envió. Pasaron unos minutos. Mariana caminaba por la habitación, incapaz de quedarse quieta. La adrenalina le corría por las venas. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar. No había vuelta atrás, solo hacia adelante. El teléfono sonó. Videollamada. Aceptó. En la pantalla apareció el rostro de un hombre de unos 50 años, con sienes canosas y expresión severa. ¿Quién es usted?, preguntó bruscamente. ¿Y de dónde sacó este vídeo? Buenas tardes, don Maximiliano. Mariana intentó hablar con seguridad. Soy Mariana Pascual, la esposa de ese sinvergüenza que está filtrando su información a la competencia. Y me temo que esa no es la única mala noticia. ¿A qué se refiere? El rostro de don Maximiliano se endureció aún más. No cuelgue, por favor, dijo Mariana rápidamente. Quiero mostrarle algo. Ahora mismo. Se levantó, sosteniendo el teléfono frente a ella, y salió de la habitación.
Caminó unos pasos hasta la puerta de la habitación 811. Respiró hondo y comenzó a tocar la puerta. ¿Con insistencia? ¿Con fuerza? ¿Qué está pasando? Escuchó la voz de don Maximiliano desde el teléfono. Ahora lo verá. Siguió tocando. Desde adentro se oyeron pasos. La puerta se abrió y en el umbral apareció la misma rubia. Llevaba una bata de baño blanca, el pelo revuelto, el rostro sorprendido. ¿Y usted quién es?, preguntó irritada. ¿Qué quiere? Mariana giró el teléfono para que la cámara apuntara a la rubia. Sofía. Escuchó la voz atónita de don Maximiliano desde el teléfono. Sofía, ¿qué haces ahí? El rostro de la rubia palideció. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Mi amor, balbuceó. No es lo que crees. Al fondo apareció Antonio. Estaba solo en jeans, sin camisa, el pelo alborotado. Cuando vio a Mariana en el umbral con el teléfono en la mano, su rostro se desfiguró por el shock. Mariana, exhaló. ¿Qué haces aquí? Y aquí está el héroe del día. Mariana giró la cámara hacia él. Don Maximiliano, ¿le presento a su leal empleado? Antonio Pascual, quien no solo filtra información de su empresa a Román Paniagua por 50.000 pesos, sino que además tiene un romance con su esposa. Son unos infelices, rugió la voz desde el teléfono. Los voy a destruir. A los dos. Sofía, no vas a recibir ni un centavo de mí después del divorcio. ¿Y tú, Pascual? Considérate despedido. Te voy a demandar. Me aseguraré de que te metan a la cárcel. Mariana finalizó la videollamada. Se hizo el silencio. Sofía estaba de pie, con las manos en la boca, los ojos llenos de lágrimas. Antonio miraba a Mariana con una expresión como si acabara de apuñalarlo por la espalda. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó él, caminando hacia ella. ¿Me seguiste? ¿Me estuviste espiando? Te descubrí, respondió Mariana con calma, aunque por dentro todo le temblaba. ¿O pensabas que no iba a notar esa cajita con el brazalete carísimo en tu maleta? Lo vi todo, Antonio, todo, desde el principio. ¿Qué cajita?, preguntó él, confundido. ¿De qué hablas? No importa. Mariana se encogió de hombro. ¿Y sí? Tu jefe ahora sabe que filtras información a sus competidores y que te acuestas con su esposa. Creo que tu carrera se acabó. Igual que nuestro matrimonio. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación. Antonio corrió tras ella. Mariana. Espera. Detente. Hablemos. ¿De qué vamos a hablar? Se giró. ¿De cómo me traicionaste todos estos meses? ¿De cómo me mentiste a la cara? ¿De cómo planeabas abandonarme por esa tipa? ¿Puedo explicarlo todo? La agarró del brazo. Suéltame, dijo Mariana con frialdad, liberando su brazo. Ahora mismo. Mariana, por favor, que disfrutes tu estancia. Mi amor, le lanzó por encima del hombro y entró en su habitación, cerrando la puerta en sus narices. Se apoyó contra la puerta, escuchando cómo Antonio golpeaba, gritaba, suplicaba que abriera. Pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, escuchando cómo los golpes se hacían más débiles y luego cesaban por completo. Los pasos se alejaban. La puerta de la habitación contigua se cerró de golpe. Solo entonces Mariana se apartó de la puerta, fue al baño, abrió el agua fría y se lavó la cara. Miró su reflejo en el espejo. Se veía pálida, agotada, pero en sus ojos ardía un fuego. Lo había hecho. Lo había desenmascarado. Había ganado. Pero, ¿por qué sentía un vacío tan grande por dentro? Mariana volvió a la habitación, se acostó en la cama y cerró los ojos. Y entonces la ola la cubrió. Las lágrimas brotaron solas, sin permiso, sin previo aviso. Lloró en silencio, de forma contenida, para que nadie la oyera. 7 años de su vida. Todo se había derrumbado en un solo día. Hoy había salido victoriosa. Había expuesto a un traidor. Se había vengado. Pero, ¿qué dolor había tenido que soportar para llegar hasta aquí? ¡Qué dolor tan insoportable! Lloró durante mucho tiempo, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que sintió un extraño alivio, vacío y frío. Luego se levantó, se lavó la cara de nuevo, bebió agua, miró por la ventana la capital nocturna. La ciudad brillaba con sus luces, vivía su propia vida, sin saber ni preocuparse por su tragedia. Mañana volvería a casa. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida sin Antonio. Una vida sin mentiras. No sabía cómo sería. Pero sabía una cosa, saldría adelante. Siempre lo había hecho.